Muy bien, Juan Mendoza, economista, amigo de esta casa, de este programa, y Andrés Calderón, abogado de la Universidad del Pacífico y también un columnista que trabaja en la sección Opinión del Diario El Comercio. Están aquí, vamos a discutir con ellos todo el tema de Odebrecht, de sus ventas de activos. ¿Podrán al final vender Olmos? ¿Cuál es la prueba ácida con Odebrecht? Así que les doy la bienvenida. Señor Mendoza, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá como siempre, Milagros. Le agradezco. ¿Tiene algo que decirle a la primera ministra Mercedes Arauz, que ha sido bastante crítica con usted? Pues no. No, muy bien. O sea, que mejor. Mucho éxito, porque es la premier y nos conviene a todos que le vaya excelente. Es un caballero, señor. No, y sobre todo porque tienes mucha experiencia, ¿no? Porque ha sido 3 veces ministra del gobierno aprista y ahora es vicepresidenta del gobierno Tiene experiencia porque es el gobierno del presidente Kuczynski. Y yo creo que esa ductilidad de poder pasar del partido aprista al partido del presidente Kuczynski es encomiable, porque es lo que necesitamos, ¿no? Tener puentes, y yo creo que cuanto mejor le vaya y cuanto más equivocados estén los críticos, es mejor para el país. Qué bueno, es usted un caballero, ha dicho algo con la ironía que lo caracteriza, pero está muy bien. Bueno, gracias. Bienvenido, Andrés. Es la primera vez que lo voy a entrevistar. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Le agradezco. Usted es el abogado que está en el lado del bien, no es de los consorciados, ¿verdad? No, no soy de los consorciados. Más bien de los críticos, porque sus colegas también han hecho de todo para permitir que se saque el Estado. Yo creo que muchas personas ya casi con prescindencia de la profesión han hecho bastantes cosas negativas en contra del Estado. Terrible, ¿no? Pero bueno, hablemos por favor de Odebrecht, de la venta de los activos, de las posibles ventas y de todo este decreto 003 que está últimamente sobre el tapete. Ayer entrevisté a las ex procuradoras, una hoy es congresista, bueno, la otra es abogada y fue expectorada, ¿no es cierto?, este gobierno, y ambas han dicho que este decreto es prácticamente una traición a la patria porque no va a permitir que la reparación civil al Estado llegue. ¿Qué piensa usted, señor Mendoza? Bueno, yo no sé si es una traición a la patria, pero no me parece el mejor decreto. ¿Por qué? Creo que por un montón de razones. La primera es fundamental, que es si las empresas como Odebrecht, por ejemplo, que se sospecha de corrupción, venden sus activos y se van, ¿qué voluntad de colaboración van a tener con la justicia? Ya no tienen nada que perder, no van a ir a la cárcel, ningún brasileño va a ir a la cárcel, los brasileños nadie va a ser extraditado al Perú. Después, porque no hay ninguna empresa de las consorciadas incluida, por ejemplo en el caso de la Interoceánica Sur, y además porque la reparación civil en el Perú la fija un juez, ¿no? Al final de un proceso que va a ser largo. Entonces, lo que habría ahí es un estimado de cuánto sería la reparación civil, pero que podría, por ejemplo, estar por debajo de lo que finalmente el juez dictamine, porque además el juez podría, además de la reparación civil, exigir algún tipo de pago disuasivo, como un castigo por haber sido corrupto, ¿no? Entonces a mí me parece que es un decreto, la verdad, no muy bien pensado, y hay otras medidas más sencillas, como por ejemplo medidas cautelares, y la intervención judicial de los proyectos, que además me parece serían más convenientes para que no se interrumpa el flujo económico. Cuando se habla de la cadena de pagos, precisamente es complicado vender activos cuando una empresa está con todas estas sospechas. Yo no sé qué se espera para intervenir la Interoceánica Sur, por ejemplo, cuando la propia empresa líder en el consorcio que ha ganado los tramos 2 y 3 ha dicho, de admisión propia, que le habría dado una coima de $20 millones al expresidente Toledo. Pero le seguimos pagando puntual. Entonces, a mí me parece que hay otros caminos, medidas cautelares, no era necesario este decreto, y si hay algo que hacer con el decreto, probablemente sería que el Congreso lo refuerce muchísimo. Por ejemplo, no se protege, no hay nada en el decreto para evitar el que haya ventas ficticias o ventas por debajo del valor de mercado. Eso no es fácil de determinar, ¿no? Y tampoco se asigna un papel claro al fiscal
¿no? Y es un proceso bien complicado. A ver, si hablamos de por qué salieron las procuradoras, y Julia Príncipe, por ejemplo, según el 003, el primer paso para que haya una venta es que tiene que haber una comunicación al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia después tiene que comunicarle a la Procuraduría para que calcule la reparación civil. Nada de eso había ocurrido en el caso de Olmos, ¿no? Ni siquiera había una comunicación oficial. Entonces, es un decreto bien complicado. La culpabilidad en cualquier país civilizado la establece un juez. Entonces, me parece que es inconveniente. No sé si es una traición a la patria, pero finalmente, como alguien lo ha dicho también, si estas empresas finalmente son corruptas, Odebrecht, por ejemplo, la probabilidad es alta, ¿no? Es casi como permitirle al ladrón que se vaya dándote un porcentaje de lo robado, a mí me parece, ¿no? Ok, es una buena figura. Andrés Calderón, ¿cuál es su punto de vista sobre el decreto 003? A ver, creo que en la parte en la cual puedo coincidir con Juan es en la que no es el ideal o no es completamente perfecto, pero creo que sí hace bastante. Creo que hay muchos errores desde el punto de vista legal de lo que ha mencionado Juan y de lo que plantean varios críticos con relación al decreto de urgencia, ¿ya? Y empiezo por algunas cosas básicas. Sin el decreto de urgencia, lo que podía pasar es que en ausencia de cualquier medida judicial, cualquier empresa puede vender sus activos. Cualquier empresa que no tenga una orden para no venderla. Y en este caso, en ausencia del decreto de urgencia, podían haberlo hecho en cualquier momento y nada de ese dinero iba a estar asegurado hasta que se dicte una sentencia, que es lo que normalmente pasa, y al cabo de un proceso judicial que, como tú sabes, aquí en el Perú puede tardar años. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, no es que sin el decreto de urgencia estábamos bien, no, sin el decreto de urgencia estábamos en cero. Estábamos peor. Estamos peor, empezando por ahí. En segundo lugar, no es que Odebrecht o alguna otra empresa a la cual le pueda aplicar la norma se lleve la plata y le estemos permitiendo que se venda y que se vaya tranquilo. No, lo que vende tiene que ir al fondo de compensación que se ha creado, este fideicomiso. O sea, no es que Odebrecht se esté llevando algo de dinero una vez que se aplique y se produzca una venta. Lo que va a pasar es que no solamente lo que pueda vender, sino las obligaciones que el Estado tendría que pagarle por contratos que estén vigentes, por contratos de obras que se le tenga que pagar y en las cuales, por ejemplo, no se haya determinado que haya habido un acto de corrupción. Incluso respecto de esos, el Estado no le va a pagar a Odebrecht. Así esté limpio. Lo que va a decir es, oye, esta plata que yo debía dártela va a ir en esta cuenta y esta cuenta va a estar administrada por el Estado para asegurarme de que tú pagues todo. ¿Ok? Entonces, no es que se la esté llevando. No es que se va a la cuenta bancaria de Odebrecht. No es que se... En realidad, toda esta lógica, mucho se habla de que es para asegurar la cadena de pagos. La cadena de pagos. Es cierto, pero el punto para asegurar la cadena de pagos no pasa tanto por el hecho de que Odebrecht pueda sacar de su bolsillo y empezar a repartirla a todo el mundo, sino lo que se busca, ¿por qué se busca asegurar la cadena de pagos? Es porque se quiere que Odebrecht salga de los proyectos que puede estar manejando y que los pueda vender. ¿Por qué? Porque nadie quiere contratar con Odebrecht. Si tú fueras un gobierno regional que tienes un contrato vigente con Odebrecht, no hay ninguna orden judicial, nada que te diga no tienes que pagarle, ¿tú le quisieras pagar a Odebrecht? No. Si fueras un contratista, un proveedor, ¿te sentirías cómodo pagándole algo? No, evidentemente no. Hay una desconfianza tremenda hacia esa empresa. Lo que se quiere hacer es sacar a Odebrecht del medio, que las obras que puedan seguir continuando y los proyectos que están en curso se mantengan, que se puedan hacer todos los pagos olvidándonos de este monstruo que es Odebrecht, y la plata que Odebrecht tendría que recibir va a estar congelada en esta cuenta hasta que se completen los pagos. ¿Y por qué no pensar más en una intervención judicial? Porque no existe una figura, esto es otro problema, no existe una figura legal que uno diga a la empresa que haya reconocido que es corrupta se le puede intervenir. El problema, más bien, en tratar de hacer herramientas o decisiones que no están dentro del marco legal, que nos parecería bonito. O sea, yo también quisiera que de pronto Odebrecht no solamente desaparezca, pague todo, caiga todo el dinero que tiene que caer y además nos diga quiénes son todas las empresas corruptas, políticos y funcionarios que colaboraron con ellos, pero no va a pasar porque simplemente lo querramos. Tenemos que buscar las herramientas específicas para que se logre eso. Y no existe una herramienta que diga, oye, para este tipo de casos podemos intervenir judicialmente.
Por el contrario, si tratamos de hacer una medida de este estilo, lo que va a pasar es que les vamos a dar la excusa para que luego ellos nos demanden ante SEA y nos vayan a decir, oye, esta medida es una forma velada de expropiación. Me están dañando porque antes que acabe el juicio ya me quitaron la operación de la empresa. Sí, pero ellos nos habían dañado antes. Nos han dañado, sin duda. O sea, esa parte no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo logramos ganarles a ellos, y no solamente a ellos, sino que acordémonos que la parte de la reparación es una parte del problema, pero lo que también queremos saber es quiénes más estuvieron aquí involucrados. Entonces, hagámoslo de manera inteligente. No dejemos que nuestros ímpetus nos lleven a tomar decisiones equivocadas que al final los van a ayudar a victimizarse y a ganarnos algún juicio por tomar el camino incorrecto. ¿Cómo fijar, cómo calcular la reparación civil para el Estado, Juan? Bueno, a ver, la reparación civil se calcula por proyecto y hay metodología en otros países para su cálculo. La que me parecería más pertinente para el caso del Perú es que sean las ganancias mal habidas como consecuencia de la coima. Como la coima solamente y la culpabilidad solamente se determina en un proceso judicial, el 003 es una fantasía. Además, he leído el 003 con atención y no he visto en ningún lado el que todo se vaya al fideicomiso. No sé si lo dice, pero sí lo dice. Sí, no sé qué parte o qué parte del reglamento. Y tampoco hay un orden de prelación de a quién se le paga primero. O sea, por ejemplo, trabajadores, impuestos, ¿no es cierto?, proveedores, eso no está en el 003, eso lo va a determinar el Ministerio de Justicia. Y creo que la intervención judicial existe como figura legal y la puede solicitar o el procurador o el fiscal que esté investigando. ¿No? ¿Me parece? Porque un fiscal puede pedir la intervención judicial y le determina un juez. Pero y yo creo juez, que en el ¿no? caso de la Interoceánica Sur, la probabilidad de que Odebrecht demande al Perú porque se interviene la concesión, pues, pertenece pues más al rango de la ficción, ¿no? ¿Qué proceso podría ganar si ha aceptado que ha coimeado? Evidentemente eso todo se va a determinar en un juicio. Y finalmente yo creo que el asunto no es que se vaya a Odebrecht, ¿no? El asunto, acá hay dos objetivos. Me parece el objetivo uno es que no haya impunidad, porque si hay impunidad, Odebrecht se va a repetir en el Perú de acá a 10 o 20 años con otra razón social. Y lo segundo es que la economía no se afecte más de lo que se ha afectado. En algunos casos, a mí no me parece mal que estos proyectos se detengan. Por ejemplo, el proyecto más importante, ¿no es cierto?, que tiene Odebrecht todavía en veremos ahorita, el que está paralizado, es el gasoducto del sur. Uh-huh. Y ese proyecto, ¿no es cierto?, para mí lo mejor sería desecharlo. O sea, yo no le veo ahí... Claro, el asunto de que se interrumpa la cadena de pagos de un proyecto que probablemente también está vestido de corrupción, en que las condiciones son lesivas, lo mejor sería para que aumente el PBI que el proyecto se terminara. Y yo creo que el asunto a ver, Odebrecht igual puede vender. El 003 no ha servido absolutamente para nada hasta ahora. Pero no ha vendido. No ha vendido, ¿no? Y si lo hiciera, ¿no es cierto? O sea, a ver, si Odebrecht quisiera vender, vamos a decir que quiere vender y es cierto que toda la plata se va a quedar en el fideicomiso, ¿no? Y que no se va a llevar ni un centavo hasta dentro de 4 años. ¿Para qué querría vender? ¿Para qué vendería una empresa una concesión si toda la plata se va a quedar ahí congelada hasta que un juez dictamine la culpabilidad, lo cual puede ocurrir en el Perú en 10, 15, 20, 25 años? Se entiende que puede haber un excedente entre lo que vende... Entonces sí se lleva algo. Cuando pagues la reparación, pues, Juan. Hay un excedente. Sí, me pagan 100. Claro, Andrés, pero hay un problema. Pago 100 por la venta y en realidad yo tenía que pagar por la reparación civil 50. Evidentemente esos 50 son el excedente que le podría quedar. Hay un problema lógico con eso, Andrés, porque la reparación la dictamina el juez al final del proceso. Al final del juicio. Lo que él dice, y usted entonces, también lo ha dicho, el excedente es que sería. Es que el fideicomiso... Pero eso es al final. Es que el fideicomiso lo que va a hacer es va a retener el monto
de lo que la Procuraduría está planteando como pretensión. Claro, pero eso no es la reparación civil. Esa no es la reparación civil. Pero perdón, la Procuraduría... Mauricio Cruz planteaba 60 millones y a la Procuradora le pareció una mala broma. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que la Procuraduría, o sea, debería tener una metodología que no la tiene para calcular el monto. Y o sea, si es que la Procuraduría apunta al cielo, probablemente nada de eso se lo vaya a llevar. Lo que Odebrecht quiere nada hacer de eso se lo vaya a llevar, dejarnos ¿no? un sol, ¿ya? Eso es el equivalente. Mira, Andrés, el problema del 003 es que la reparación civil... Dice Juan, es que lamentablemente lo está diciendo sobre la base de algo que no existe, no es la norma. O sea, creo que no la ha leído bien en todo caso, porque no creo que, o sea, en realidad sí dice que se le tiene que pagar se le tiene que pagar al fideicomiso. Todas las ventas de activos tienen que ir al fideicomiso. Hay el riesgo de que no cumpla, pero si quien asume el riesgo también... Quien también está asumiendo el riesgo es el comprador. O sea, el comprador se convierte en deudor solidario. Es decir, quien le compre a Odebrecht subvaluando o haciéndolo fuera del decreto de urgencia, se arriesga a que el Estado pueda demandar a ese comprador y a ver si se la juega para pagar también todo el monto de la reparación. ¿Cuál es el incentivo de Odebrecht? Creo que ahí sí hay un punto por escarbar. ¿Cuál es el incentivo de Odebrecht para vender si es que toda esa plata va a estar congelada? Ellos deberían tener la expectativa, si es que uno se pone a pensar en su racionalidad, es en que va a quedarle algún excedente respecto a lo que pide la Procuraduría y lo que realmente tiene que pagar. ¿Cuánto tiempo permanece esa plata congelada? La plata lo que debería permanecer congelado es lo que la Procuraduría ha pedido. Si es que las ventas superan eso, el excedente sí se lo podría llevar. Y ahí pagaría a sus proveedores, impuestos. Podría pagar a sus proveedores, y si es que vende, al final la relación no va a quedar con Odebrecht. O sea, va a venir una nueva empresa, va a reemplazar a Odebrecht y esa va a tener que asumir todos los pasivos y los beneficios de la posición. Va a tener que pagarlo, claro. Tiene que comprar todo el negocio. Lo que él dice es, nos robaron y se llevan... Claro, porque, a ver, nos dejan parte de lo robado y se llevan lo demás. Van a tener que pagar la reparación civil. O sea, si partimos del supuesto, si partimos del supuesto de que no todo lo que se está evaluando es dinero robado, sino que no todo lo que hizo Odebrecht es malo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Procuraduría va a pedir cuánto es el dinero que le corresponde al Estado. ¿El Estado puede pedirle algo más de lo que le robó? O sea, puede pedirle algo más. Oye, déjame adicionalmente otra plata. Partamos de algo. Yo les quiero hacer una pregunta. Lo que hizo Odebrecht, ¿fue malo o bueno? O sea, ¿todo fue malo o hay una parte mala? O sea, yo creo que una empresa corrupta no le puedes decir que ha hecho cosas buenas. Lo que sí puedo decir es que legalmente tú no le puedes quitar más a una empresa de lo que un juez ordene. Y esa es la reparación civil. ¿Pero por qué ser concesivos si ellos nos robaron? Es que no es ser concesivos, Milagros. O sea, todo lo que el Estado le diga a Odebrecht que tiene que pagarlo por completo. Además, yo puedo decir, oye, y encima, tráeme también la plata de Brasil. ¿Por qué? Porque eres malo y no quiero que tengas ningún beneficio en el mundo. Eso no es legal. O sea, no, por más negativo que nos parezca y quisiéramos que no existiera nunca más Odebrecht, no podemos lograr eso. O sea, lo que te podemos aspirar es a que cumplan con todo el pago de la reparación civil. Pero si nos ponemos a pensar en tenemos que lograr los incentivos para que Odebrecht pague reparación civil y además encontrar el resto de culpables que no solamente son ellos, o sea, lo que debería hacer el Estado es, dejarse de problemas, o sea, dejarse de vainas y ponerse a colaborar ejecutivo con la Fiscalía. O sea, en realidad, más importante que el tema de la reparación civil, creo yo, o sea, creo que es importante, pero más importante es encontrar a todos los demás culpables de Odebrecht. O sea, los demás culpables que estuvieron haciendo. Pero hay que sentarse a negociar un acuerdo que realmente genere incentivos para que delate y también mencione quiénes son los otros culpables. Pero nadie sabe nada del acuerdo entre Castro y eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Que no sabe de qué estamos hablando. Pero ¿qué incentivos pues si se llevan la plata? Además, pero no se va a llevar la plata, a ver, Juan. Por supuesto. Más bien, está en el fideicomiso. Ese es tu incentivo para decir, ¿quieres que suelte algo? Cuéntame todo lo que está pasando. La reparación civil la fija ¿quién? ¿El procurador o el juez? El procurador pide. El juez no puede dar ni un sol más de lo que pide el procurador. Eso sí es algo que tienes que tener en claro. Entonces, si el procurador pide 100, el juez no le va a dar 110. Exactamente. Ten claro en eso. Entonces, lo que pide el procurador, eso es a lo mejor a lo que podemos aspirar. Ya.
¿Cuál es el problema entonces que pasen acá 3 años hasta que lo dicte el juez? Pero Ampuero pedía más y lo votaron. Espérate un ratito. Este es otro tema. Hay ¿no? otro problema. Primero, la reparación civil final la determina el juez, no el procurador. Además de eso, como tú bien sabes, el juez puede dar un monto adicional disuasivo. Lamentablemente, Juan, es que estás diciendo cosas que no existen. Lamentablemente eso no hay. Búscame un juez que me diga, oye, yo he dado acá indemnizaciones punitivas. En el Perú no existe eso. O sea, en Estados Unidos existen las sanciones punitivas. En el Perú no existen. O sea, me gustaría que existieran. Lamentablemente te tengo que decir que lo que estás planteando son cosas irreales, son wishful thinking. Bueno, a ver, vamos a suponer que es cierto lo que tú dices y que no se le basa. Vamos a suponer que es cierto. Se supone que es un abogado, se supone que sabe. Sí, ¿no? debe saber. Entonces, por eso vamos a suponer que es cierto, ¿no? Vamos a suponer que es cierto y que la reparación civil, que la va a determinar el juez. Yo también quisiera, o sea, pero yo no voy a vivir en el mundo de los deseos. Pero eso solo lo hace una dictadora, ¿no? O sea, no deberíamos arriesgarnos a eso, ¿no? No, ya lo sé, pero, o sea, francamente, qué caraduras, ¿no? Sí, sin duda, en eso vamos a estar de acuerdo los tres. Lo que él dice, lo que vamos a estar de acuerdo los tres. Entran a tu casa, te roban y encima tienes que negociar con el ladrón. Sí, no, pero además el asunto es Pero tenemos que negociar. Pero fíjate, claro, hay que negociar. Para que nos diga quiénes fueron los cómplices. Para que nos digan son los pero otros que ladrones. Nos digan de una vez, claro. Pues. O sea, estamos reconociendo hace un ratito que no vamos a tener a brasileños de Odebrecht, no lo vamos a tener entre la cárcel. Okay, pero logremos que más gente termine en la cárcel. Pero ¿por qué no lo dicen? Porque lamentablemente ahí sí creo que está fallando el Ejecutivo, que no tiene una estrategia conjunta con la Fiscalía. En eso estoy totalmente de acuerdo. La cara de Juan es como que... No, lo que pasa es que... un segundo, porque ya tengo que terminar. Un segundo, no, mira, cada uno tiene su opinión, ¿no? Cada uno tiene su opinión. A mí me parece que es un instrumento bastante malo, ¿no? Básicamente porque, por ejemplo, si tú quieres simular una venta, ¿no? Te vendes el proyecto a un precio que es inferior al valor que tiene el activo. O sea, por ejemplo, vamos a decir que yo soy Odebrecht y me vendo a mí mismo la concesión con otra razón social o con una empresa amiga, y un activo que vale 100 en flujo de caja lo vendo a 10. Que se queden los 10 en el fideicomiso. Si quieres, se lo regalamos todo en la reparación civil. Claro. Me llevo 90. Entonces, o sea, y además, puedes hacer trampa. Por supuesto. Creo que es un riesgo real. Es un riesgo. No es un riesgo real. Lo que él dice está correcto. El comprador también se pondría en ese riesgo. No puede. Pero sí, el comprador te doy la razón en que puede ser un riesgo. El comprador tengo que terminar. No, porque el fideicomiso es solamente 10. Un segundo. Se lleva los 90. Ya, Juan, pero tengo que terminar porque Sí, tengo otro invitado y viene el noticiero y a mí ya así... Por favor. Es que joven, podemos hacer otro round, ¿no? Sí. Pero no le digas, suponiendo que es cierto, se supone que sabe, es un abogado de alto nivel. Suponiendo. Sí, no, seguramente ¿Sabes o no sabes? nivel. ¿Has estudiado Derecho o no? Bueno, que lo juzguen tus televidentes, ¿no? O sea, además, los dos son de la misma universidad. No, yo soy estudiante de la Católica, profesor de la Universidad del Pacífico. Estudié en la Católica. Ya. Bueno, diga la verdad de la galleta. Ya no le voy a permitir que esté trampeando. Ya no. ¿Qué dice? Aún no has vivido los mejores momentos de tu vida. Ya ves, viene el matrimonio. Ya viene el matrimonio. Ya. Enfréntate a la realidad. Odebrecht nos quiere hacer el avión. ¿Nos quiere hacer el avión? Seguramente, claro. Y Mauricio Cruz. Yo creo que este programa hay una parte que le debe gustar mucho a Odebrecht, la opinión de uno de nosotros. Yo creo que a los cómplices de Odebrecht le debe gustar que nos distraigamos en cosas que en realidad no existen en la ley. No. Tengo que decirlo así también. Los cómplices de Odebrecht... Sí, claro. Claro, ¿sabes por qué? Yo creo que a mí... Trabajemos en la realidad. ¿Sabes por qué, Creo Andrés? que a mi productora le va a gustar ver cómo me cuelgan del cuello después de... Mira. Viene Héctor Felipe, por favor. Los cómplices de Odebrecht no están en el 003. No están incluidos. Para la próxima semana, el segundo round, ¿vale? Listo. Ya, pero esa ya con campana. Un minuto. Regreso con Héctor Felipe. Por Dios santo, regálenme más minutos. Ya venimos.